días. Le agradezco mucho a Wilner Metellus, el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, que me tome la llamada para hablar sobre la crisis migratoria en la frontera de Ciudad Acuña, Coahuila y del Río, Texas. Wilner, bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. Buenos días a mi estimado Pascal y saludos a tu radio escucha. Gracias. Bueno, se ha venido diciendo, Wilner, en los últimos días que a través de engaños, de mensajes, que se hacen llegar a los migrantes haitianos, se les ha hecho creer que cruzando por Ciudad Acuña van a poder acceder a una visa de estancia en los Estados Unidos. ¿Qué información tienes tú al respecto? ¿Cómo explicar que tantas personas haitianas, se habla de hasta 19,000, han llegado a ese punto de la frontera de México y Estados Unidos? Es muy importante para que analizamos de lo que está pasando en la frontera en Texas, Estados Unidos. Hemos visto cómo hay vigilancia en las carreteras de la frontera sur para llegar a la frontera norte en nuestro país con la Guardia Nacional y los agentes de migración y militares. La pregunta, ¿cómo llegaron los migrantes haitianos allá tan rápido? Eso es un punto fundamental. ¿Cómo? Si hubo un acuerdo o si no estrategia del gobierno mexicano como para deportar a migrantes haitianos de Estados Unidos a Haití. La situación está muy grave. No hay ningún plan real por parte del presidente Joe Biden para dar visas humanitarias a migrantes haitianos que se encuentran en Río Bravo. Es muy preocupante. La razón, estamos hablando de Estados Unidos, uno de los países más poderosos en el mundo, que tiene una economía muy estable. Estados Unidos tiene capacidad para recibir 19,000 migrantes haitianos. Es una decisión discriminatoria contra migrantes haitianos por imágenes que estamos terribles viendo en estos días. Yo creo que urge una respuesta por parte de organismos internacionales. Hasta ahorita no hay reacciones por parte de OIM, Organización Internacional de Migración, y tampoco por parte de ACNUR. Sí, terribles imágenes de policías fronterizos a caballo, golpeando. Golpeando a seres humanos. No me parece justo. Es la imagen de Estados Unidos que está afectando a nivel internacional. Un país que dice siempre es campeón en cuestión de derechos humanos, a veces hay crítica fuerte con el gobierno de otros países. Yo creo que la solución sobre el tema, si los haitianos están saliendo de México para llegar en Estados Unidos, el gobierno de México tiene que ver por qué. Los haitianos tenían intención de quedarse en nuestro país. El problema es el rechazo por parte del gobierno de México. Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados, hoy en día no está funcionando, y los haitianos que se encuentran en Tapachula tienen cita para el próximo año que viene. Como los haitianos no tienen fuente de trabajo y aparte ellos no tienen acceso a salud frente a dicha situación, por eso ellos están saliendo. Ahora ellos están sufriendo mucho. Hay muchos haitianos que tienen problemas, enfermedades, niños, mujeres embarazadas están sufriendo. Yo creo que todo lo que está pasando hoy en día en la frontera de Texas, en nuestro país también está pasando a eso. En Tapachula hay un silencio totalmente y tampoco no hay pronunciamiento por parte de los países en América Latina. Es vergonzoso. La semana pasada hubo un cumbre, no hubo nada sobre el tema de la brutalidad contra migrantes haitianos en la frontera sur. Y nada tampoco, sobre migración, William. Sí, sobre migración no hubo un pronunciamiento por parte de los gobiernos de la región. Y aparte hubo un pacto del gobierno de Haití con el gobierno mexicano. ¿En qué sentido?
que Haití está preparado para recibir a sus connacionales. Es totalmente falso la declaración que hizo el primer ministro de Haití. Ya sabemos muy bien el señor ya está como presidente de facto por el apoyo de Joe Biden. Entonces, que Haití no tiene capacidad real para recibir a sus connacionales. Yo creo que urge una respuesta por parte de la comunidad internacional. Y es vergonzoso que Joe Biden, un presidente que dice que iba a resolver el problema de los migrantes, hoy en día la situación está peor, su política está peor que Donald Trump. Déjame preguntarte, ¿es verdad que pues malintencionadamente se les ha hecho llegar un mensaje de que podían lograr una visa en Estados Unidos si se dirigían a Ciudad Acuña? ¿Cómo? No te escucho bien. ¿Es verdad que se ha engañado a los haitianos para que vayan a la frontera norte y que se les va a dar una visa? Sí, hubo una campaña, hubo infiltración de grupos pro gobierno de Estados Unidos y también hay algunas organizaciones. Ellos efectivamente inician una campaña que Joe Biden iba a dar visa humanitaria para recibir a nuestros hermanos migrantes haitianos, y por eso ellos salieron rápido para llegar en la frontera Acuña de la ciudad de Coahuila para entrar sin ningún problema en Estados Unidos. Sí, efectivamente es real, porque hemos visto en espacio de 3 días de la semana pasada, llegaron tantos inmigrantes haitianos. Hubo algo bien planeado por parte de algunos sectores bien definida, y por eso, y ahorita todavía frente a informaciones que están saliendo, hay haitianos que siguen llegando también allá ahorita en la frontera norte, porque la gente está sufriendo. Cuando hay sufrimiento, la gente no escucha nada que la idea de llegar con su objetivo. Pero es vergonzoso, urge una decisión a nivel internacional para resolver la situación de nuestros hermanos migrantes haitianos, y hago un llamado al presidente López Obrador para resolver la situación de migrantes haitianos en la frontera sur. Muy bien, Wilner, tengo que dejarlo ahí por tiempo, pero te agradezco, como siempre, que nos tomes la llamada. Un fuerte abrazo, mi hermano Pascal. Gracias, gracias, Wilner.